Para brindarnos más detalles del sector inmobiliario, continuaremos ahora con un conversatorio. Nos acompañará Eduardo Linjuen como moderador en esta actividad y vamos a invitar al ingeniero Cristóbal Espinosa, director nacional de propiedad horizontal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el ingeniero René Quevedo, consultor empresarial y catedrático, la licenciada Elisa de Gómez y al licenciado Miguel de Janón. Y por último, pero no menos importante, al ingeniero Gabriel Díez. Démosles la bienvenida. Hola. ¿Cómo vamos? A ver si... Gracias, Jessica, de verdad. Y muy entretenido todo lo que hemos podido escuchar este mediodía, en medio del almuerzo. Y al mismo tiempo surgen un montón de preguntas. Y como a mí no me cuesta nada preguntar, yo voy a aprovechar entonces para preguntar algunas cosas y convertimos estas preguntas en un conversatorio con nuestros invitados. Y yo quisiera comenzar con las damas primero. Yo creo que ninguno de ustedes se va a enojar si yo le pregunto a Elisa primero. Elisa, para que nos cuente un poquito qué pasó en 2017, vimos algunas de las gráficas que presentabas. Creo que Miguel también habló de la dificultad en los bancos. ¿Qué ha pasado allí, por favor? Porque al final del día no todo el mundo compra la casa cash, sino que uno va al banco también para que le preste la plata para comprar la casa. Ya no se puede comprar cash. Bueno, como ustedes vieron, nuestra caída fue después de 10 años de tener un crecimiento sostenido. Para nosotros fue muy impactante. La respuesta, como les dije, la principal queja de nuestros promotores de por qué no pudieron entregar esas 2.800 soluciones que están hechas, no se han podido entregar por diferentes motivos, tiene mucho que ver con el tema bancario, el acceso que tienen nuestros clientes a los nuevos requerimientos bancarios. Las tasas de intereses que han aumentado han sido fundamentalmente uno de los eslabones más difíciles. Nuestros clientes también han perdido capacidad de compra, han perdido sus trabajos, algunos pues no pueden concluir el trámite y se han endeudado más en tarjetas de crédito y otro tipo de deudas en este momento. Y por supuesto el tema de la burocracia. La burocracia ha sido terrible, a pesar de que hemos estado logrando pequeños objetivos con algunas instituciones, seguimos con trabas muy grandes en otras. Y yo lo que quisiera que nos diéramos cuenta es que cuando hablamos de 2.800 soluciones solamente de los promotores de Convivienda sin entregar, estamos hablando de proyectos que no han podido concluir, de trabajos que no hemos podido generar para esos jóvenes de los que estuvimos hablando antes, que nosotros contratamos, y por supuesto las familias que están dejando de comprar, que son la familia de nuestra clase media, que es la principal preocupación que tenemos en este momento. Yo creo que eso es lo fundamental de la presentación del día de hoy. ¿Y plata que dejó de circular? Por supuesto, si no generaste empleo, ese dinero dejó de circular. Y esos dineros que dejaron de circular también evitaron que ellos mismos fuesen clientes del producto que construyen. Esto es un círculo vicioso y si no lo cortamos de alguna manera entre todos, este es un trabajo entre los bancos, entre las instituciones, entre el gobierno, entre los empresarios. Ninguno puede hacerlo solo. Yo creo que de eso se trata, de buscar, luego del análisis, cómo nos sentamos a pensar cómo rehacer este sector, que es el generador principal en un Producto Interno Bruto que, si bien es diversificado, gracias a Dios, el impacto en el trabajo es demasiado alto para dejar o permitir que se siga perdiendo. Ahora, hablabas de este círculo, pero no hay ese mismo círculo, la gente comienza a perder empleos o los bancos dejan de prestar plata. O sea, ¿dónde trabajas tú en tal lugar? No, ahí están votando gente, yo no te presto plata. Por ahí va el asunto, ¿no? Por ahí va y por el endeudamiento. Y definitivamente los bancos salieron del segmento del interés social, de prestar en el interés social y de prestar hasta en el interés preferencial. Y los que se mantienen prestando en esos rangos de precio son altamente restrictivos. Yo le tengo que decir a mis queridos bancos agremiados a Convivienda, que ya nos hemos reunido con ellos, que los quiero mucho, que sabemos que no son ustedes, que son las políticas, pero si ustedes no nos tienen a nosotros la construcción como clientes y a nuestros panameños como clientes de hipotecas,
dígame qué negocio vamos a hacer en este país. Tenemos que buscar una solución para este problema. Hay una comisión de alto nivel que está viendo estas cosas. A ver si nos ayuda. Se ha reunido esta comisión, existe. Nosotros los periodistas, siempre que el gobierno dice vamos a nombrar una comisión, es por meterle pausa a los problemas y enfriar alguna situación de crisis. Gaby sabe de eso. Quiero saber qué tanto de la comisión es real, o cuando llegas a la comisión, si se han reunido, qué tanto saben o están conscientes de lo que ha pasado allá en los que se han reunido. Y la verdad. No voy a negar tu definición de comisión, porque en la práctica funciona así. Como mencioné en mis palabras, tenemos que reconocer que ahora tenemos una comisión, que antes ni siquiera existía, y que la forma de poder conversar de estos temas era informal, por diferente, con la gente que uno conocía y demás. Los tiempos de la empresa privada, así como los tiempos de los medios de comunicación, no son los mismos tiempos del gobierno o de la justicia, ¿no? Realmente el mecanismo de la burocracia es espantoso. Y la burocracia está formada por procedimientos, procesos y por la gente que maneja esa burocracia y muchas veces que vive de ellas. Entonces, cambiar cosas no es fácil cuando tienes una oposición muy grande de una buena parte del aparato gubernamental. Habiendo dicho eso, hemos tocado múltiples temas en la comisión, y no solamente a nivel de la parte residencial, sino a nivel de la parte de construcción pública. En esa comisión se habló de la ley de contrataciones públicas, de las alianzas público-privadas, o sea, de múltiples temas que se trajeron a la mesa en un momento determinado y que están ahí. O sea, no se han solucionado algunos, hay otros que están en camino, hay otros que ni siquiera se quieren hablar, pero están ahí y hemos avanzado. Y como dije, esto no es una comisión que se creó para que se acabe mañana. O sea, dentro de un año se acabó y ya cumplimos. No, esto es una comisión permanente de trabajo al más alto nivel. Quisiéramos poder avanzado mucho más. En la práctica no ha sido posible. Hemos recibido a veces quejas de nuestros propios agremiados que nos dicen, bueno, ¿qué es lo que hacen ustedes ahí en esa comisión? Porque no vemos avance. Pero que en realidad cambiar todas estas leyes, decretos y resoluciones es complicado. Y hay un esfuerzo, hay una resistencia al cambio importante. Y nadie es dueño de la verdad. O sea, siempre hay otras personas que opinan de ciertas maneras y es un proceso difícil, ¿no? No es un proceso fácil, pero seguimos trabajando y vamos a continuar haciendo los esfuerzos poco a poco, como dicen en Panamá, poco a poco raya la vieja el coco. Así es que poquito a poquito vamos avanzando y ganando. Es decir, a mí me ha tocado ir a comisiones en las que yo llego y los que están en la comisión no saben nada. Y me ha pasado al revés, que he llegado a una comisión en la que yo no sé nada y no tengo ni idea de qué hago ahí metido a veces en esas comisiones. Entonces, la gente que está en la comisión es la gente que es. Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Debiera ser. Okay. Sí, bueno, es la gente que han debiera participado personas del más alto nivel. Algunos de esos no conocen los detalles. O sea, las instituciones del gobierno tienen a los ministros que manejan mucho tema de relaciones públicas, tienen a los viceministros y demás que son los que trabajan de verdad y tienen un montón de regulaciones abajo con letras chiquitas que se inventó alguien en algún momento y que ni siquiera está basado ni en una ley, ni en un decreto, ni nada, sino porque alguien opinó hace 20 años que debería hacerse así y punto, y ahí está. La labor de corregir eso es una labor titánica. Tengo que reconocer el apoyo de funcionarios específicos en diferentes instituciones. Uno de ellos está aquí sentado, y no porque esté aquí sentado, se lo hemos dicho, el arquitecto Docado del municipio de Panamá, que ha logrado hacer un cambio muy grande. Y también aquí está Miguel Ángel Esbrí, de la Secretaría de Competitividad, que ha hecho análisis profundos de cómo cambiar instituciones. Pero si le preguntas a él, te va a decir lo mismo que te estoy diciendo yo. Cambiar procesos y procedimientos, tiene que haber la voluntad de todos de querer hacerlo y no la hay. No la hay de muchos funcionarios que viven de esto, de la tramitología, de que el tema no esté automatizado, de que no sea digital y demás. Tenemos mucho camino por recorrer, pero por lo menos ya empezamos en el camino.
Ok, usted mismo le da la palabra al abogado, la letra chiquita en los contratos, licenciado, para entender un poquito qué tanto se puede cambiar de eso o si se va a cambiar o hay voluntad para cambiarla. Bueno, primero que nada, agradecer la convivienda. Bueno, como bien dice Eduardo, no soy ingeniero, bueno, me ingenio para vivir, ¿no? Pero soy abogado. Y quizás en la práctica, como director de propiedad horizontal, el ver tanto los aspectos técnicos que van muy ligados, porque al final del día, la Dirección de Propiedad Horizontal del Ministerio de Vivienda está llamado a hacer una balanza entre el promotor y el propietario, porque un PH mal incorporado genera una serie de situaciones posteriores que se convierten en expedientes dentro de la dirección, consultas, quejas, calificaciones de acta, y que entonces, tras que somos pocos, tenemos que dedicarle tiempo al tema de las consultas, las quejas, las calificaciones de acta, y dejar a un lado lo que en realidad es la inyección, para mí, inmobiliaria, que es el análisis de las incorporaciones, de las modificaciones y de las situaciones que los promotores al final del día, y nosotros somos conscientes y lo saben, casi todos los que tramitan dentro de la dirección, que hemos hecho un llamado desde el día 1, un tema de sensibilización. Por eso cuando me dijeron a mí, te vamos a sentar en el panel, yo dije, no tengo ningún problema, porque yo soy creyente de poder decirle a los promotores. Desde el día 1 los promotores son parte de. ¿Por qué? Porque son los que pierden. Son los que pierden si no se da un proceso. El tramitante o quien hace la gestión del día a día, muchos lo ven como cliente. Entonces yo les digo, ¿sabes qué? Sinceramente, ustedes tienen que hacer las cosas bien. Hay promotores que lo hacen bien. Yo tengo que felicitarlos. Y hay promotores que no. Entonces, yo acepto el mea culpa frente al tema de la dirección de propiedad horizontal. Pero, ojo, el mea culpa va agarrado y amarrado con situaciones de que nosotros tenemos una alianza con los promotores. Una alianza en el sentido de que se hagan las cosas bien, porque al final del día, este que está aquí toma decisiones. Pero toma decisiones basado en las normas. En las normas, porque somos funcionarios del Estado y estamos llamados a hacer ni más ni menos que lo que la ley nos faculta. El tema de la reglamentación es un tema que lo hemos llevado, pero en el camino de la reglamentación, y aquí no me dejan mentir, han surgido situaciones que nos desvían un poco y que tenemos que concentrarnos nuevamente en eso. Entonces, la calidad, los requisitos que, por ejemplo, y disculpa que coja Docabo de ejemplo, los requisitos que Docabo solicita a la hora de un permiso de construcción no son los mismos requisitos que solicitamos nosotros para el tema de la incorporación de un PH. Entonces, esto no es llegar a la dirección y pensar, y se los tengo que decir a los promotores, que me llegaron con el reglamento, lo vamos a revisar, lo vamos a aprobar y ya. Eso lleva un proceso. Hay que evaluar los aspectos técnicos, que haga más la parte técnica, o sea, el plano de construcción aprobado, con lo que está construido en campo, con lo que ustedes transcriben en el reglamento de copropiedad. Eso conlleva una inspección técnica, eso lleva un informe técnico, eso lleva, nosotros cubrimos a nivel nacional. Mi oficina no tiene sucursales, por decirlo así, a nivel nacional, así que mi gente que está en Panamá tiene que trasladarse a nivel nacional. Son cosas que se pueden ir desarrollando y no es un llantén. Claro, pero digo, yo no estoy aquí para una cartita de Navidad y excusarme detrás de... No, Ahí está quien debe decir eso. Ahí está. excusarme detrás de eso, porque en realidad es mi responsabilidad como director de PH. Esa es mi responsabilidad en la dirección. Y la alianza mejor que tengo es simplemente que las cosas se hagan bien, que no se inventen parámetros que no están establecidos en la ley, porque eso es lo que atrasa el proceso. Que cuando mandamos las subsanaciones no incorporen otras nuevas cosas, porque de nuevo tenemos que revisar desde el día desde la página 1 hasta la página última, porque nos creamos con esas situaciones. Hemos creado algunos tipos de excepciones en el sentido de poder agilizar y sobrellevar que los expedientes se hagan más rápido, pero también necesitamos la cooperación de los promotores, de las firmas de abogados que ustedes contratan para esos trámites, que también hagamos las cosas. Lo único que solicitamos, que hagamos las cosas bien. Yo sé que por aquí hay casos y casos. No es lo mismo una incorporación de un originario con derivado que una incorporación de un edificio sencillo o un conjunto residencial con componentes. O sea, el tema de PH es un mundo
es un mundo complejo que lleva todo este proceso a que después el registro público tiene que calificar. Y esa calificación puede llevar que eso regrese nuevamente a la dirección para que sea corregido o subsanado. Ahora, me meto y rescato parte de lo que comentaba Elisa. Teniendo todas esas limitaciones que entendemos debe tener como muchas oficinas públicas, una discusión de una ley ahora mismo o que no sabemos o creo que al final va a terminar recayendo esas nuevas responsabilidades de la ley en esa oficina que usted dirige, que todavía no se da abasto con todo lo que tiene que puede pasar. Sí, claro. Bueno, ese es un tema que lo hemos analizado. Ahí en esa subcomisión, por decirlo así, participan diferentes instancias del gobierno, así como también se está participando los gremios. Todos tenemos un común denominador. Si tú vas a crear una ley, tienes que revisar las normativas que afectan esa ley. Por ejemplo, o sea, no es nada más modificar la ley 31 del 2010, que es la que rige APH. Hay leyes que rigen ordenamiento territorial, hay leyes que rigen ventanilla única, hay leyes que rigen el registro público. O sea, trastoca una serie de cosas. Si las cosas son porque se hagan bien, o sea, una ley bien hecha conlleva regir un presupuesto, regir el fortalecimiento de las direcciones y de los departamentos que conllevan esto. Entonces, es un análisis más profundo y no es un análisis superficial que genere simplemente resolver un caso específico o casos generales que al final no lo llevamos en concreto y que cada uno de nosotros estamos conscientes de que tenemos que decir las cosas como son. Entonces no es simplemente crear una ley por crear. En las mesas están dejando un papel para que haga unas preguntas. Vamos a tener unas preguntas ahora al final de la discusión. Voy a saltarme a Gaby 10, Seniority, Gaby, y vengo con René Quevedo. Seniority, eso existe, el Seniority. Y vengo con René Quevedo. Lo que pasa es que me lo pusieron al lado, eso no sí, puede ser. Vengo con René Quevedo para hablar un poquito, René, y quiero llevarlo al círculo vicioso que mencionábamos hace un rato. Y mencionaba el tema de los jóvenes, pero así mismo como los jóvenes son los que les cuesta más adquirir la vivienda nueva, es el mismo grupo que se está quedando sin trabajo en otras partes, es el mismo grupo que tiene difícil acceso al crédito y es el que se ve afectado por esta situación, ¿no? René. Sí, gracias, Eduardo. Primero quería agradecer la invitación de Convivienda, gracias, Elisa. Miren, yo quisiera poner un poco el contexto de lo que está ocurriendo. Elisa mencionó el estudio de Nathan que fue publicado en mayo del 2012, que fue contratado por la Junta Directiva del canal. En julio de ese mismo año hubo una publicación, un informe del Banco Mundial llamado Mejores Empleos para Panamá, el rol del capital humano, donde hacía la advertencia de que luego de que se culminara la ampliación del canal iba a haber un shock económico. Que esto iba a ocasionar problemas para encontrar el crecimiento, etcétera, y que urgía la necesidad de reconvertir a trabajadores hacia otros sectores. Anunciaba también de que realmente los sectores que iban a estar creciendo eran logística, turismo, industria. Bueno, lo que está ocurriendo es exactamente lo que se pronosticó. Se los pongo en cifras. Del 2004 al 2014 fue una década muy marcada por proyectos de infraestructura. El 52% de la expansión del empleo vino de construcción, agricultura y comercio. A partir del 2014, esa misma proporción, 52%, viene del turismo, logística y la industria. Esto nos está ocasionando serias dificultades en cuanto a porque se nos ha quedado mucha gente disponible. El sector privado perdió 17.000 empleos, ¿okay? De los cuales 15 fueron en la construcción, 15.600. Perdió 18.000 empleos asalariados, solo que hubo una ganancia en empleos independientes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Todos estos problemas están afectando principalmente al joven de escasos recursos. Nosotros tenemos una deserción escolar en educación primaria y media del 56%. ¿Okay? El 56% de los jóvenes que comenzaron en el 2009 su primer ciclo, ¿okay? Solamente 44 se graduaron como bachilleres. De ese 44, el 95% de los humildes buscó trabajo, ¿okay? Por necesidad. Significa que solamente el 2% de los jóvenes humildes va más allá del bachillerato. Data dura. ¿Okay?
Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El sector de la construcción es la actividad económica con los menores requerimientos de escolaridad, 9.6. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente alguien con un primer ciclo y algo puede conseguir un empleo digno en el sector de la construcción. Lo que pasa es que la construcción ahora ha disminuido su ritmo de crecimiento en cuanto a contratación. Y tenemos hoy una cantidad de personas muy buenas, muy calificadas del sector de la construcción que se quedaron parados. Obviamente esto dificulta muchísimo más la entrada de jóvenes a empleo, porque tengo gente, recuerden que el promedio de edad en los nuevos empleos en los últimos 3 años es 55 años. Tenemos un mercado hostil contra los jóvenes. Esto, como les digo, esto es data dura. ¿Qué significa? Esto tiene directa relación con los índices de delincuencia. Si el joven no encuentra una manera digna de ganarse la vida, va a delinquir. Y no hace falta ir a Harvard para deducir esto, ¿no? Entonces, creo que esto es el perro mordiéndose la cola. Si bien es cierto, nosotros necesitamos, ya hubo un cambio importante que se va a mantener. De hecho, hoy 3 de cada 4 nuevos empleos vienen de emprendimientos, ¿no? El sector, el empleo asalariado se ha contraído y va a haber crecimiento moderado. Yo no anticipo un mayor crecimiento allí porque el freelancer, el trabajador independiente es el protagonista de esta película. Entonces, volviendo al tema de los empleos, la industria de la construcción como plataforma de inclusión social para el joven humilde, hay sectores o hay factores agravantes. En los últimos 4 o 5 años se ha agravado la migración de jóvenes del campo a la ciudad. El 90% del empleo que se genera en Panamá es urbano, ¿verdad? Es decir, y de esos 9, 7, de ese 90%, 70 es en la ciudad de Panamá. Entonces, ahorita se da una curiosidad bien interesante. El desempleo, que es históricamente, el desempleo en la zona rural es inferior al de la ciudad. Pero hoy, los empleos que se están dando, que se están creando en las zonas rurales tienen mayores niveles de escolaridad que los que se están creando en la ciudad. Y esto ha acelerado la migración. Entonces, la dificultad de conseguir un primer empleo y obviamente la perspectiva de perderlo, fíjense, les pongo en perspectiva lo que ha ocurrido en los últimos 13 años. Hace 10 años, por cada 3 adultos que encontraba empleo, un joven lo lograba también. ¿Okay? La proporción era de 3 a 1. Hoy, por cada 11 adultos que encuentran empleo, un joven lo pierde. De tal manera que estamos en una contracción del empleo juvenil, porque tenemos una sobreoferta, una sobredisponibilidad de personal maduro, que ha estudiado más, que ha trabajado más, que tiene experiencia. Y que tiene las competencias blandas, particularmente laborales. ¿Okay? Entonces yo creo que ¿qué son competencias? Competencias blandas son básicamente honestidad, valores, disciplina, seguir reglas, etcétera. Ese no me deja el trabajo un viernes de carnaval y correcto. No me importa que me voten cuando regreso el miércoles. Porque es correcto, okay. Efectivamente. Yo creo que entonces, así, entonces yo creo que es importante que entendamos que se está dando un cambio, que tenemos que abordarlo como país, no solo como gobierno. El gobierno no es el que genera el empleo. 84% del empleo en este país lo genera el sector privado. De eso, 48% es asalariado. Entonces, creo que es algo que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿okay? Porque estamos viviendo una coyuntura crítica. Ahora, con la ampliación del canal, esto puede ser una fuente de prosperidad o también puede ser una fuente de mayor brecha social en el país, como le decía, que tiene la 10ª peor distribución de la riqueza del mundo. Ok, me quedo con eso, René. Ahora sí, Gaby, el seniority. Yo sé que tú quieres comentar algunas cosas. Sí, voy a comentar. Responde primero y después te pregunto. Pues. Ok, perfecto. Okay, no, con Gaby yo tengo que hacer lo que le da la gana. Entonces, no, es que me pica la lengua hace rato y quería... Es que él tiene ADN de presentador de televisión y de moderador de programa. Hay una parte que dejó usted por fuera. Muchas de estas personas que han perdido su trabajo y que ahora son emprendedores tratando de sobrevivir en este país, ellos entran en lo que se llama la economía subterránea. Esa economía que no paga impuestos y que entonces tampoco se va a reflejar dentro de todas las estadísticas del gobierno. Entonces eso es lo único que quería traer, porque es un agravante que vamos a tener, porque esas personas que comienzan, por supuesto que lo menos que va a pensar es en pagar utilidades, impuestos sobre la renta, que es, las empresas sí nos dedicamos a hacerlo, y ese es uno de los puntos que quería ahondar. Con relación a ti, Cristóbal,
yo quería decirte lo siguiente, y no me dejará mentir, aquí mi querida amiga está sentada ahí atrás. Para sacar un PH se paga un porcentaje del valor al departamento de PH. Yo cuando fui ministro saqué una partida de ese pago para que se pudieran hacer mejoras, porque hace años atrás la oficina de PH estaba más confinada que 2 mesas de esas con 14 personas encima. Entonces se pudo mudar para donde está hoy día y no ha crecido ni una pulgada más. Y el país ha crecido en PH. Entonces a ti lo que te falta más. Lo que se paga de PH va a la caja común, no va a la oficina de PH. No va a la oficina y que es parte del impuesto que por eso se tenía. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás a nivel nacional. Entonces, es difícil que con los mismos gatos que tienes y que tienes hace rato, y estoy usando la palabra gato para no usar mentecato ni nada por el estilo, ni marinado. Esos mismos gatos son los que tú tienes que mandar a todos los lugares con esa intención, y a ti no te alcanza poder cumplir. Por eso que un PH, yo a veces tengo un defecto y es que me comparo siempre las cosas, que me gusta compararlas. Y antes yo decía que con Dos Cabos y al municipio teníamos un parto. Entonces ya el parto ya se volvió 7 mesino, después lo bajamos a prematuro y ya estamos en 2 meses y 3 meses, ya no es parto, ya nada más es hacer cositas. Pero ahora con Cristóbal la situación es diferente, es un parto, pero no un parto de 9 meses, a veces coge 10, 11, yo no sé de qué animal se nos convierte para el parto, y entonces ese es el problema que tenemos. ¿Y qué tenemos que lograr? Que en la secretaría se vea que eso es un presupuesto que se tiene que modificar en alguna forma, porque esa plata la estamos pagando por un servicio que no recibimos, y eso es lo que encima nos perjudica. Y con relación a lo que tú planteaste de los bancos, Elisa, voy con Elisa ahora, no, estoy de acuerdo contigo, pero hay un fenómeno que se está dando, y el fenómeno es lo siguiente: si una persona va a una de las ferias de vivienda y se para una casa y comienza a abonar la casa, los bancos le dicen, sí, tú calificas, pero mientras se desarrolla la casa, hasta el momento que se la van a entregar, resulta que uno de los dos pierde el empleo, de una vez descalifica y ya no puede comprar la casa. Entonces ya es una frustración, porque no es otra palabra más que esa, que igual que aquellas personas que estudian 6 años, una carrera universitaria, y después quedan sin poder conseguir trabajo, los jóvenes que estás hablando tú, y quedan manejando un taxi o haciendo cualquier cosa. O cuando separé la casa tenía buen crédito, me votaron y ya cuando me lo gasté en tarjeta porque esos meses no tenía trabajo. Así es. Gaby. Voy ahora. Ah, ok, una más pues. No, está bien, está bien. Me falta. Ok, pues, está bien. Yo me salvo que soy amigo tuyo o tú te salvas que eres amigo mío, no sé cuál de las dos. Bueno, voy a salvarme, dale, comienza tú. No, vamos con el tema de Capac Suntrax, tú estás en la negociación. Yo recuerdo que Suntrax le ha hecho muchas huelgas al gobierno por las reformas al Código de Trabajo, por las reformas a la Caja del Seguro Social y por situaciones nacionales coyunturales. Sin embargo, a la misma Capac, creo que el deadline es 18 de abril, el 18 de abril a las 2 de la mañana llegaron a un acuerdo y tú ves a Genaro abrazándose con Gaby, con Germán Bern y con Saúl y están todos allí felices y hubo un acuerdo. ¿Cómo estamos ahora, Gaby? Yo creo que no nos vamos a dar ese abrazo. Así que ¿Ustedes se han dado ese abrazo otra vez? No nos vamos a dar ese abrazo, por eso te estoy diciendo que no. Fíjate, yo vine con una camisita desclasifica rosada. para ver, pues. Escúchame, yo vine con una camisa rosada light, porque la roja la voy a poner el jueves. Okay. Y no porque el juego el equipo de Panamá, sino el del Suntrax, para que sepas por eso. Yo creo que tenemos que hablar con más seriedad sobre el caso porque realmente siempre han llegado a acuerdo, Gaby. No, en la última vez nos forzaron un acuerdo que no es que llegamos a un acuerdo, nos impusieron un acuerdo. Ok, pero no llegó a huelga. Bueno, claro, si a ti te imponen una vaina no vas a llegar a nada. Okay. Entonces, esa es la situación que se dio. Y por eso hubo un incremento de 36 directos y casi 39% de incremento en 4 años. Y ahí estamos pagando las consecuencias de los costos que se dispararon. En este país nosotros teníamos una costumbre. Primero hay que saber, claro, la construcción es la industria del bienestar humano. Todo lo que se construye es con la finalidad de que el ser humano viva mejor. Entonces,
¿Qué pasa? Aquí en la industria nuestra, ni en ningún negocio hay mesías. Lo que te cuesta, le pones el factor de financiamiento, todos los gastos indirectos y después tu ganancia y lo vendes producto final. Y hemos estado haciendo eso durante toda una vida, pero ya llegó el tope. Hemos tenido una suerte porque como ahí en calle Belén fue que nació Jesucristo y yo creo que esa es la suerte que hemos tenido, que Jesucristo es panameño. Si le ves tu cédula, él es panameño, él es 8. Porque yo te voy a explicar qué pasa. Si no hubiese habido una contracción mundial en los precios del petróleo, en el precio del acero, en el precio del cemento, hace rato esta crisis la hubiéramos tenido. Porque ya no hubiéramos podido, pues siempre hemos pasado los costos. Ahora llegó el momento en que tenemos que ver con realidad, porque no puede seguir aumentando costos, porque cada día que aumenta costos, y Elisa fue muy categórica en la presentación cuando dice, ya este segmento nadie califica porque no se puede construir. Entonces ya eso está llegando a un punto donde no va a haber clientes. Y aquí me voy a dirigir a los promotores, a los vendedores de que estén en un momento dado y a los funcionarios que estén aquí. El pliego de peticiones del Suntrack, 154 puntos o artículos. Hay 14 que no hemos podido avanzar, ni vamos a poder avanzar en la situación que está. ¿Por qué? Yo le acabo de decir que en la convención pasada nos impusieron un 36% de incremento, 7, 9, 8, en total la suma es 36 en 4 años. Directo, porque ustedes tienen que pensar en lo siguiente y no se puede perder ese punto. Hace poco el gobierno cacareó un aumento del salario mínimo de 6%. Falso, no es 6%, es 9%. Porque las prestaciones también tienen que pagarlas a las empresas. Entonces, el impacto fue de 9%. Pero repetimos, 6% por el crecimiento. Y eso es una falla. En los 36% de incremento directo al trabajador. Porque ellos no ven todos los costos indirectos de todas las demás convenciones. Es parte de la convención. Eso afectó los precios de venta. Y ¿cuánto están pidiendo, Gaby? ellos arrancaron con el 100% de incremento en 4 años. Ahora ellos hicieron una oferta muy buena, 70% bajaron. Así que te puedes imaginar. 30% de descuento, Gaby. Bueno, 30% de descuento, exacto. Pero la gran casualidad que ese descuento no se puede recoger. Y yo voy a tocar varios puntos. Los puntos que nos tienen trancados es la siguiente. Y voy a hablar primero de los motivos y después lo que va a suceder para que estén preparados. Es hora que nos paremos firmes. Es mejor perder un día en la vida que la vida en un día. Y tenemos que estar pensando en lo siguiente. O ellos se vuelven reales o nosotros vamos a desaparecer. Y cuando digo nosotros me refiero a contratistas, promotores, vendedores de materiales, abogados que hacen PH y todo por el estilo. Porque si no hay PH no va a trabajar y ese departamento no va a trabajar. Entonces yo quiero que estemos claros que todos nos vamos a afectar si no tomamos una medida fuerte en este momento. ¿Y por qué hablamos de esto? Parte de los 14 puntos que nos faltan por negociar está que el gobierno le elimine el impuesto sobre la renta de ellos. ¿Qué culpa tiene capaz que tiene que ver eso? Si yo se lo elimino a ellos, no lo eliminamos nosotros, pues. ¿Qué potestad tenemos nosotros en la Cámara para poder hacer eso? Y estoy hablando ahora con el sombrero de Cámara, pero yo soy miembro de Convivienda, del Sindicato Industrial y de la Cámara de Comercio y lo planteo en todos los lugares igual, porque yo creo en los gremios y esta es la única forma en que podemos seguir. Otro de los puntos, las obras del gobierno paguen 30% más en la mano de obra. Yo puedo hablar por los 4 millones de panameños que van a pagar más impuestos para poder pagar una obra porque hay que pagarle 30% más para que ellos reciban el 2% más de la cuota del sindicato. Eso es absurdo, nosotros no podemos negociar por el gobierno. Yo no estoy autorizado, nadie, ninguno en la Cámara puede negociar por el gobierno. Entonces, esa es una medida de presión política. Entonces,
observen esa situación. Tercero, otro punto. Iván, si se me va uno me sopla, así que te voy a dejar que me sople. El expresidente de la CAPAC, pues, ya porque expresidente le hablo así, si no le tendría que decir señor presidente, pero no. Entonces, otro de los puntos, mega obra. ¿Saben lo que es una mega obra para ellos? Definición, cualquier proyecto que cueste 200 millones de dólares. Próximamente hasta la parada de bus va a costar 200 millones de dólares. No ves luz al final del túnel, Gaby. Esa es la única luz que me está encandilando y no es O sea, que estás viendo, ves huelga. y el tren que viene de frente en el túnel. Así que me va a atropellar. Entonces nosotros tenemos que decirle, hey, o ustedes se ponen reales o no podemos trabajar en conjunto. Y yo quiero echarle una anécdota. Hace muchos años atrás, no voy a decir cuándo, en Grecia sucedió una cosa muy similar a la que estamos viviendo hoy. Y la industria de la construcción de Grecia, tanto promotores como contratistas, se vieron abocados por problemas del sindicato a tomar una medida muy drástica. Muy drástica. Pero los griegos lo pudieron hacer. Y es que pararon las obras por un año, decidieron no trabajar por un año en la construcción. Un año, ¿están oyendo eso? Yo sé que la huelga a nosotros no va a durar 2 días, pero un año. ¿Por qué? Porque no se podía trabajar ya. Eso sucedió en Grecia. Y hubo un filósofo por ahí muy famoso que dijo, cuando vea la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo. Yo la estoy mojando. Yo me la estoy mojando porque definitivamente esto va a tener que parar. Nosotros no podemos seguir con esta extorsión. Lamentablemente, esto se tiene que realizar. Gaby, ya me estoy pasando del tiempo. No, pero yo ¿Algo? no he terminado. ¿Una más? Ya. Segunda ronda cortita con todos. Bueno, René, pues, está bien, pues. René quería comentar algo de la economía subterránea, esa que mencionó Gaby hace un rato, y después vamos con Cristóbal, Elisa. Sí, a ver, el año pasado a mí se me pidió una presentación por parte de la Comisión Nacional de Salario Mínimo con respecto a la informalidad. A ver, y yo creo que es un tema importante porque creo que estamos creyendo en nuestros propios pajaritos preñados. ¿Quiénes son los informales acá? 1, empleados sin contrato. 2, trabajadores independientes, aunque cotices en la Caja del Seguro Social y pagues impuestos, ¿ok? Y tengas aviso de operación. Yo soy un informal y tengo 22 años de... Okay, así que ustedes están viendo a un buhonero glorificado, ¿ok? Los patronos con menos de 5 trabajadores son informales, ¿ok? 4, los trabajadores familiares y las empleadas domésticas. Son 5 segmentos de lo que es el trabajo informal. ¿Por qué? Porque la OIT estaba, de hecho, hice la presentación y ahí estaba OIT, estaba MEF, estaba Contraloría, define empleo informal como empleo no protegido. ¿Qué significa? Que yo necesito un contrato laboral y la cotización a la Caja del Seguro Social de manera mutuamente incluyente. No es una o la otra, son las dos. ¿Ok? Entonces, cualquier persona que no cumpla con las dos condiciones es un informal. El mayor crecimiento lo estamos teniendo en los freelancers, no en el buhonero. ¿Ok? Y es importante que entendamos porque lo primero que tenemos que hacer es cambiar los parámetros de medición. Entonces, eso es un tema fundamental. En el sector logístico, 3 de cada 4 nuevos empleos son de trabajadores independientes que cotizan a la Caja del Seguro Social, tienen aviso de operación y pagan impuestos. Así que yo creo que es importante que entendamos que estamos hablando de la economía post-ampliación, donde el protagonista de la película es el trabajador informal, el trabajador independiente, que ahorita es clasificado como informal. Sin embargo, en Estados Unidos ya se está hablando de la creación de una nueva categoría laboral para el trabajador independiente que trabaja para... digamos, por contrato, por proyecto. Okay. Cristóbal, ahí hay otro micrófono, podemos cambiar de micrófono, sí. Bueno, sé que la evaluación que salió y que presentó Elisa sale sobre el resultado de una encuesta, y una encuesta hecha a los promotores.
que de ninguna manera me afecta o afecta a la institución per se, porque somos conscientes que hay procesos que hay que cumplir y que hay veces son incómodos y que tratamos de minimizarlos, y que esa criatura que habla Gaby quiero que estemos claros, no es creada por nosotros. A nosotros nos presentan los trámites bajo una premisa de una construcción y bajo la premisa de un documento elaborado por los abogados o por las partes técnicas que ustedes contratan. Es nuestra responsabilidad evaluarla, analizarla y hacer las consideraciones pertinentes para mejorarlo. Y les digo una cosa, y aquí está la subdirectora de la dirección, que también no me deja mentir. En algunos momentos le hemos hecho hasta el trabajo a los abogados diciéndoles las observaciones de la A a la Z. Sí, porque si las observaciones de nosotros salieran diciéndole, base se dirige hacia la ley 31, porque muchas veces utilizan la normativa vieja, porque no conocen la materia. Los abogados y los promotores también, porque al final del día, y perdónenme que venga a su casa a decirles esto, pero muchas veces los promotores, mira, en el mundo ideal, en un mundo paralelo, lo ideal sería que los promotores cuando construyen, y yo no sé quién para decirles cómo ustedes manejen su proyecto, pero creo que sí, por la experiencia que uno tiene, podemos de repente dar algunos tips. Lo ideal sería que el promotor, al desarrollar el plano con su arquitecto, al solicitar el permiso de construcción, ese proyecto ya venga enfocado a las normativas del régimen de propiedad horizontal. Es decir, que muchas veces construimos y pedimos el permiso de construcción, pero no cumple con las formalidades o con los requisitos que se establecen técnicos dentro de PH, y entonces se encuentran esos dos factores técnicos en ese momento. Entonces, al encontrarse, el promotor dice, pero si tengo el permiso de construcción, y yo sí, pero no cumple con estos requisitos, entonces tienen que volver nuevamente a la ingeniería municipal del municipio a ciencia cierta y pedir una adenda o pedir, y eso atrasa. Entonces yo diría que habría que establecer algunas fórmulas, no para adecuarse a nosotros, para que no se interprete así, simplemente es porque somos conscientes de que cada día que se atrasa, en el caso de nosotros, esa resolución que da el GO para incorporarlo a la dirección al departamento de PH en el registro público, cada día de eso están pagando intereses e interinos a los factores financieros. Aparte de eso, que también somos conscientes de que ustedes no usan un recurso importante, el 30%, el 25%, 30% que la ley les faculta y les da las facultades para que ustedes hagan la solicitud de incorporación, un 25, 30% de avance. Entonces esperan llegar al 80%, cuando nada más les queda el 20% de margen, y entonces están hasta aquí. Entonces me dicen, no, pero es que necesito que me salga rápido porque me están comiendo los interinos. Entonces yo lo comprendo. Empecemos a pedirlo más temprano. Ok, Cristóbal, Elisa. Yo tengo que contestarle a Cristóbal de parte de todos mis promotores. Ok. Porque a lo mejor Elisa pide temprano, pero... Señores, Cristóbal, el problema en este momento de PH, del registro público y de ANATI, en primer lugar los tres, nos ha creado 2.800 viviendas que no entregamos. Esa es una realidad, ese es un número. Y voy a insistir aquí, no podemos permitir que la ley de PH, que se mejoró, que logramos hace unos años modificar, siga teniendo las lagunas que para nosotros tiene el día de hoy la ley. El fondo de esto es un fondo de interpretación. Efectivamente, si antes podíamos manejarnos en PH con esta ley, ¿por qué ahora no? Porque la estamos interpretando cada uno a nuestra manera. El funcionario, puede ser que mañana venga otro que no sea Cristóbal y tampoco tenga la herramienta que es el reglamento. Por eso nuestra lucha, y creo que es una lucha en la que nos acompaña Cristóbal, es una lucha por la reglamentación de la ley de PH para luego modificar aquellas cosas que encontramos definitivamente son el foco de infección en una ley que quedó con artículos, por ejemplo, que no le permiten a un presidente de una junta directiva retirarse. O sea, hay lagunas que aunque se causan o que se muera, aunque te muera no puedes renunciar. Y además, ese encontronazo es el que se da
en PH en el registro público. Y ahí es donde viene esa ambigüedad que nos está causando los tremendos estragos. Así que el llamado alto, fuerte y claro es a no perder el tiempo con leyes que no van a solucionar el problema. Señores, la ley que está en la Asamblea en este momento de organizaciones privadas que modifica artículos de la Ley 31 de manera que nos la hace peor que la que tenemos ahorita, que modifica artículos de leyes que reglamentan las calles y los retiros, etcétera. Se mete con un montón de leyes, no es la solución. Vamos al fondo, que es la Ley 31 de PH. Reglamentemos y cambiemos lo que hay que cambiar en la ley, no perdamos el tiempo. El año pasado, cuando teníamos este foro, hablábamos, Elisa, ¿cuántas instituciones tenía que pasar el promotor de vivienda para hacer una...? Creo que de eso, esa fue tuvimos buena parte de la conversación el año pasado, era una lista. Hasta ahora, mira, sinceramente te voy a decir algo. En los últimos 8 meses, 9 meses, no he actualizado la lista porque ya me deprimo más cada vez que la veo. O sea, por un lado, hemos mejorado cosas en ventanilla única en los municipios, también hemos mejorado algunas en MIBIOT, pero por otro lado se nos incrementan en otras instituciones que ni siquiera tienen que ver con el sector construcción. 19 instituciones. Antes manejábamos hace 2 años entre 60 y 90 trámites, ahora son más de 120 y estamos sentados todos los días negociando. Estamos en comisiones de alto nivel trabajando para que los funcionarios sean conscientes de que el sector construcción no nos afecta solamente a nosotros, también los afecta a ellos. Todos los ciudadanos en este país vamos a estar afectados cuando una economía se deprime. Y yo te estoy diciendo, nosotros no tuvimos una desaceleración. Si ustedes vieron este año, nosotros tuvimos una vertiginosa caída de 19%. Entonces tenemos que ser conscientes que los números fríos nos dicen que algo no está pasando correctamente en la economía de este país. Cristóbal, cortito. Un segundo nada más. Quiero aprovechar también el escenario para un tema que sí nos preocupa, porque el tema de la reglamentación, luego de pasado este capítulo de lo que habla Elisa, que yo sé que mañana va a pasar ese capítulo, yo le quiero pedir a los promotores, a los bienes raíces, a los administradores, a todos los que forman parte de este gremio, como dice Gaby, de PH, que en la reglamentación yo no les puedo, porque he recibido N cantidad de correos de promotores directos a mí. Cristóbal, quiero participar en la reglamentación, por favor, actualízame. No podemos hacer esto. Hagámoslo a través de un gremio. ¿Por qué? Porque automáticamente ese gremio, trabajamos directamente las observaciones que las estamos haciendo por bloque, ya el bloque 1 lo pasamos, estamos en una partecita ahí con el tema de la NATI que todavía estamos por resolver, el bloque 2 estamos adelantándolo nosotros. Entonces lo que quiero pedirles es que no es que ignore sus correos o ignore su chat y no les hable sobre el tema, para simplemente eso está el gremio, ¿no? Es que para que utilicen los gremios, los canales para esto, ¿no? Mike, le tomé la foto hace un rato para ponerlo, ese es el tweet, ¿no? 2.800 y tantas viviendas. ¿Cuántas fueron? 2.800. No se entregaron el año pasado producto de todas. Eso es grave, 2.800 viviendas. No quiero ni multiplicarla por lo que cuesta la más barata, ya es un montón de plata. Y no son las más baratas, las que no se entregaron. En efecto, mira, yo creo que todos hemos oído la expresión el tiempo es dinero. Y pues salía, lo mencionó Elisa, que el metro cuadrado estaba en $2.000 el metro cuadrado de precio de venta. Hay propiedades que están más caras, hay propiedades que están más baratas. Ese es el precio de venta de referencia de apartamentos, para quedar claro, que salió en el periódico también como una referencia para casa, y ese no es el precio de una casa. Una casa puede valer $800, $900.000 el metro cuadrado, ¿no? Pero ¿por qué vale eso? Esa es la pregunta, o sea, porque los costos han subido, y los costos han subido a todos los niveles, en todas las partes de la cadena de construcción. Los materiales, la mano de obra, las 19 instituciones y más que tienen que ver con esto, que todas piensan pues que ellos son los únicos y que si se demoran 3 meses no pasa nada, pero cuando sumas eso son 3 años, ¿no? De hacer un proyecto, de crearlo. Los que estamos aquí, promotores, somos los que invertimos, los que agarramos y decimos un día, yo voy a meter un riesgo, voy a meter X cantidad de plata, voy a tomarme el riesgo de eso, porque yo veo que a futuro eso va a generar. Y eso va a generar en función de que hay un mercado que nos compre. ¿Está bien? Pues si no hay mercado que compre, ¿de qué sirve? Entonces, desgraciadamente, las instituciones
No podemos controlar los precios de los materiales externos que vienen, o sea, eso no se puede controlar. Podemos tratar de controlar las empresas en Panamá que tienen oligopolios o monopolios que aumentan el precio de una manera, no digamos ilegal, pero no correcta. Podemos negociar con los trabajadores para tratar de mantener un precio de su trabajo razonable e incluir algo de productividad, porque si tú produces 20 bloques y te cuesta $10, pero produces 100 y te cuesta $10, tienes un ahorro, porque entonces voy a poder comprar 100 bloques a $10, ese costo se traduce en el edificio y obviamente en el precio. Y a los precios que estamos ahora se ha reducido dramáticamente el mercado. Quita el aumento de la tasa de interés, quita todo. Los precios están altos, pero por alguna razón. Entonces todas las instituciones a las que vamos, o la mayoría, deciden que, la verdad que la última vez que revisamos la tabla de costos fue hace X años, así que nosotros tenemos que aumentarla. Y te dice, pero es un poquito, te va a aumentar 5%. Ah, pero son 5% tú, es 5% de la Secretaría de Energía, es 5% del MOP, es 5% del municipio, es 5%, o sea, no tienen conciencia porque piensan que uno se hace toda la plata del mundo y que no existe riesgo y que no hay ningún problema. Cualquier proyecto puede fracasar si no tienes el mercado que te lo compre. Y entonces encima se suma la sociedad civil ahora. La sociedad llamada sociedad civil viene y dice, bueno, el vecino de tal no le gusta el edificio que le están haciendo al lado. No importa si cuando construyeron el suyo estaba bien, pero el de al lado no se debe construir. No importa si en el suyo se aprovechó la servidumbre y se la tomó, no pueden construir el otro. Y de repente te paran un proyecto. ¿Qué tipo de seguridad jurídica? Hasta los medios de comunicación nos atacan por el tema de seguridad jurídica, pues no tiene sentido. La seguridad jurídica es para todos, tanto para uno que está invirtiendo como para el otro, pero no puede ser solamente para el otro. O sea, no puede ser que cualquier persona te pueda demandar parar una obra por un año, por 6 meses, o sea, el costo de eso con los riesgos que implica. Y entonces esos son los defensores de la sociedad civil y los medios de comunicación que están aquí, lo digo, porque uno tiene que conocer la historia completa. Hay múltiples casos en este momento con decisiones totalmente políticas o impulsadas por medios de comunicación, sencillamente porque a alguien se le ocurrió que no le gustaba lo que estaban haciendo ahí y entonces empujan un proceso que cuesta mucha plata y el tiempo es dinero. La forma de disminuir el precio de venta es que se puedan manejar y administrar los tiempos, que sea más rápido, que sea un nivel de riesgo menor y que esos costos bajen. Este es el único país que no importa si la cosa va bien o la cosa va mal, los precios suben. O sea, no importa. Y a nivel de construcción, sobre todo con la mano de obra, tampoco. La mano de obra no sigue aumentando. Bajo el no petróleo, importa bajo el acero y con si todo no eso, hay la inflación, no hay nada. Aquí nunca hay plata para nada. Pero los precios suben. Pero los precios suben, ¿no? Hay plata para ir al mundial, hay plata para comprarnos la televisión de los 65 pulgadas para Para ver poder los juegos del mundial. Hay Y los personas $90 de la camiseta. exacto, y hay personas O que si tienen no, que es el... dos, sin comentarios. Hay personas que tienen 2 celulares, pero nunca hay plata. No puede ser. Hay que ser responsable. Y todos tenemos la responsabilidad como sociedad de entender eso, Sí. porque estamos hablando de la economía del país, que tiene que poder manejarse de una manera apropiada e inteligente para que no se nos salga de las manos, que ya se nos salió de las manos y por eso la posición que mencionaba Gaby, tan importante de que no podemos seguir con gente que sencillamente lo que quiere es que aumente y crear una crisis nacional de una situación económica insostenible. Okay. Gaby, cierra tú, pues. ¿Está bien? Aló. Sí, me siento contento de tu definición, te voy a explicar por qué. Porque en todo mencionaste que si pagas seguro social, ya no vamos a tener uno más de 125 a los 60. Porque si paga seguro social, ya no hay que mantenerlo el resto de su vida. Entonces yo creo que eso es muy bueno con esa definición, que después que pague seguro social,
No importa que no paguen impuestos sobre la renta. Tú no Sí. recibes, Gaby, Que ¿no? te sigan Así que- llamando informal. Así que de ahí Gaby- para adelante. Gaby cobra creo- 120 al Creo que te voy a seguir los pasos para no pagar impuestos, pero sí seguir pagando seguro social. No, ya yo estoy jubilado, así que tampoco tengo que pagar. Entonces, con relación a ti, yo creo que sí, ya debemos olvidar eso y comienza a buscar presupuestos para que pueda cumplir. Y dicta charlas a los abogados para que aprendan a hacer su trabajo. Nosotros nada más los contratamos, ustedes se entienden y esa es la diferencia. Pero bueno, voy a entrar en lo más medular del caso. Ya saben los motivos que vamos a llegar a una huelga. Pero ahora viene la segunda parte. Salvo que se dé a las 4 de la mañana y le demos el abrazo que dice Eduardo, la huelga es inminente. Y es inminente y ellos cogieron la fecha, porque déjenme decirles, la fecha de terminación de negociación ya se vencieron. Estamos sentados todavía ahí porque en la Cámara no se puede parar de la negociación. Pues entonces la huelga sería imputable. Ahora la huelga va a ser legal porque llenaron los requisitos. Tú mencionaste todas esas huelgas que han hecho, de hecho, no es legal. Son de hecho que la han hecho contra el gobierno y contra muchas veces en muchas obras. Pero esta sí se llenó los requisitos que estipula la ley. Voy a ponerme en la figura. Ellos la están haciendo el 18 porque todos cobran el 15, el décimo. Ya comunicaron a sus obreros que ahorren el décimo porque cuando hay una huelga, el sindicato tiene que pagarles a ellos los días que dejen de laborar, salvo que encuentren a un soquete, ahora sí uso la palabra soquete, promotor o constructor, que se le ocurra y que los míos no estén en huelga y comiencen a trabajar. Si lo hacen, es imputable y tienen que pagar todos los gastos de los días de huelga de todas las obras de construcción. Así que oigan bien lo que le estamos diciendo y búsquense a los buenos abogados, no a los que hacen mal los PH, sino a los buenos abogados laborales para que le digan lo que le estoy diciendo y se lo ratifiquen. No caigamos en el juego de poner a alguien, es que yo estoy aquí, estoy metido en Costa Verde y aquí nadie me ve. Con uno de ellos que diga yo estuve trabajando es suficiente para que lo vayan sabiendo. Así que no jueguen vivo porque van a quedar como muertos. Así que para que estemos claros por ese lado. La segunda advertencia que les voy a dar. Se supone que debe el árbitro que mencionó Elisa, que ese es el árbitro que empuja casi siempre, porque la convención pasada fue el árbitro el que empujó los 36%. El Ministerio del Trabajo debiera hacer su trabajo y es llegar a cada proyecto a contabilizar quiénes quieren estar en huelga. Si ustedes se dieron cuenta, la convocatoria fue en el Parque Porras y a simple vista, si llegaban a 700, es mucho. Y la cantidad de obreros que estamos hablando a nivel nacional son 130,000. Imagínate, para que sepa ya cómo se manejan las maracas acá. Y cuando hablo de maracas no estoy pensando en Rubén Blay, estoy pensando en la que estamos viviendo nosotros. Entonces, hay que estar atento a eso. Se supone que el ministerio vaya a contabilizar quiénes están en huelga y quiénes no. Lamentablemente, que esos 700 que ustedes vieron en la Plaza Porra, 500 son la tropa en la época de la política se hablaba de la tropa de choque, los varilleros, en la época de los liberales se hablaba así, antes del 68. Entonces, esos son los que forman parte del equipo de choque que van a las obras a intimidar a los otros para que no trabajen. No se expongan a eso, no hay necesidad. Los promotores que tienen a empresas contratistas trabajando, no le exijan al contratista, porque lo que le pasa al contratista, donde se caiga el contratista, se caen ustedes detrás. Y vuelvo a repetir lo que dije antes, es mejor perder un día en la vida que la vida en un día. Entonces yo creo que no expongamos la situación que se está dando. Dejemos que esto se tiene que negociar. En algún momento se va a negociar, pero hay que aguantar. Y 2 días o 3 días que se cierre, o 4 días, o una semana o un mes, dependerá de nosotros mismos. Y el futuro de la industria nuestra está en este juego. Lamentablemente ha habido otras situaciones, otras condiciones, pero ya estamos, como quien dice,
no voy a decir la expresión, Ok, contra me el quedo con barranco, eso. contra el barranco. Ok. Entonces ya tenemos que poner atención a esto porque realmente no podemos seguir en este juego. Ok. Esa era la única cosa que quería decirle. Lo vamos a mantener informados a todos los agremiados de Convivienda, porque el señor presidente lo voy a tener al día sobre todos estos temas, y cada uno en cada gremio, en lo que participa fuera de lo que si están de otros gremios, se van a enterar igual, porque eso es parte de lo que tenemos que decirle a todos. Y a los demás ciudadanos, nada más decirles que nos comprendan, pero el futuro del país y del bienestar humano, que es la construcción, Sí. no lo podemos poner en juego ya. Gracias, Eso es todo lo Mike, que Elisa, Cristóbal, René, Gaby. 1:59, yo creo que estoy en tiempo también para terminar. Gracias de verdad por acompañarnos y aguantarnos un rato. Gracias a ustedes por compartir todo ese conocimiento Los con invito a nosotros. almorzar, que nos Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas y por supuesto también a Eduardo Linjuen por habernos acompañado en esta mañana tarde. De esta manera, Convivienda agradece a todos por su respaldo y a su presencia en este evento. Le invitamos a seguir, por supuesto, esta información y más a través de las redes sociales, las cuales van a aparecer en la pantalla para que puedan seguirnos. Y también en la página web van a poder encontrar toda la presentación. Así es que muchas gracias y muy